Sol y presente. Bueno, son los minutos. Listo. Bueno, estuvimos viendo las soluciones, pero primero hablamos un poquito de lo que eran las mezclas, ¿sí? Vimos dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Ejemplo de los dos, vimos que las mezclas homogéneas, a simple vista, únicamente podíamos distinguir una sola fase, lo que no quería decir que estuviesen compuestas por un solo material o un solo componente, ¿sí? Podía haber más de un componente, pero nosotros a simple vista veíamos una sola fase, ¿sí? Y algo muy importante era que las propiedades intensivas, estas propiedades que dependen del material y no de la cantidad de la materia, son las mismas en cada una de las partes de esa mezcla, ¿sí? Si teníamos, por ejemplo, azúcar disuelta en agua, íbamos a ver una sola fase y iba a tener las mismas propiedades, ya sea arriba en el vaso o al fondo del vaso, ¿sí? Después vimos las mezclas heterogéneas, donde podíamos ver más de dos fases, ¿sí? Y por ahí ya era más fácil ver, o al menos pensar en más de un componente, ¿sí? Y las propiedades intensivas eran diferentes según donde yo me paraba, ¿sí? Lo más probable es que las propiedades intensivas sean diferentes en una fase y en la otra, ¿sí? Bueno, esto lo vimos rapidito porque en realidad me interesaba que pasáramos más a soluciones y después a cómo expresar las concentraciones. Vimos que las soluciones químicas entonces son de estas dos mezclas, la homogénea y heterogénea, son una mezcla homogénea, ¿sí? Como ya vimos, puede ser constituida por dos o más componentes, y la fracción de cada uno de estos componentes, que también vimos cómo se llamaban, puede variar, ¿sí? Y ahí empieza a entrar en juego lo que es la concentración. Los componentes de la solución, el soluto y el solvente o disolvente, que juntos conformaban la solución o disolución. El soluto era la sustancia que estaba en menor cantidad y por lo tanto es la que se disuelve, y el solvente es la sustancia que está en mayor cantidad y es el que va a estar disolviendo, ¿sí? Vamos a hacer mediante alguna acción mecánica, ¿sí? Puede ser mezclar, homogeneizar o, por ejemplo, también ofrecer calor. Vamos a lograr la solución o disolución. Algunos ejemplos como muy comunes o de la vida más cotidiana, si se quiere, puede ser una gaseosa, ¿sí? En donde tenemos como soluto el azúcar o el dióxido de carbono, que van a estar disueltos, por ejemplo, en agua, que va a estar actuando como solvente. Bueno, el concepto de concentración, ¿sí? En esta fímina, que nos habla de la relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de concentración, tenemos que estar pensando en eso, ¿sí? En la relación entre soluto y solvente. Ya habíamos visto un poquito la clase pasada que esa concentración se puede expresar de distintas formas, incluso con distintas unidades, pero siempre, si se fijan, el factor común es que estamos hablando de la relación entre el soluto, entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Bueno, acá teníamos la clasificación, un poquito cómo se preparan las soluciones. Y arrancamos ya con unidades físicas de concentración. Recuerden que tenemos unidades físicas, unidades químicas. Primero vamos a terminar las físicas y ya en un ratito nos pasaremos a las químicas. Pero siempre vamos a estar hablando de números exactos, ¿sí? Con unidades. Recuerden esta distinción que habíamos dicho entre soluciones concentradas y diluidas, ¿sí? Que era más bien una expresión, pero que en realidad siempre nosotros debíamos dar o hablar de un número, ¿sí? De un número con unidades. ¿Estamos? Eso de soluciones diluidas concentradas, por ahí más bien una expresión, pero nosotros en el laboratorio debemos referirnos a un número. Bueno, la primera que vimos fue gramos por litro, que nos habla de la cantidad de soluto en gramos por litro o cada 1000 mililitros de solución, ¿sí? Después vimos porcentaje peso en peso, que nos hablaba de la cantidad de gramos o de solvente, perdón, la cantidad de soluto o solvente en gramos en general. Siempre cuando hablamos peso en peso, en general el 80% de los casos estamos hablando de soluto, ¿sí? Si hablan de solvente va a aclarar.
pero en general cuando leemos un problema o vemos una concentración en una botella en el laboratorio, en general estamos hablando del soluto, ¿sí? Y esta vez vamos a expresar esa cantidad de gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Acá les puse, recuerden, habíamos hecho unos dibujitos en el pizarrón, ¿sí? Que la masa de solución viene a ser como la masa total, ¿sí? Esa masa que obtenemos sumando la masa del soluto más la masa del solvente, ¿sí? Creo que este ejemplo lo habíamos hecho. Otro muy similar, parecido, es el porcentaje peso en volumen, ¿sí? Y en este caso lo mismo, vamos a expresar la masa de soluto o solvente en gramos, pero ahora no cada 100 gramos de solución, sino cada 100 mililitros de solución, ¿sí? Por eso se llama porcentaje peso en volumen. Peso hace, bueno, mal dicho, en realidad, porque no es el peso, es la masa, pero bueno, peso hace relación a la masa del soluto o solvente en gramos, y el volumen nos está hablando de estos 100 mililitros de solución, ¿sí? Recuerden que yo les dije que les iba a poner las fórmulas, ¿sí? Como van viendo las líneas, pero nosotros siempre vamos a estar resolviendo con regla de tres o de manera razonando, ¿sí? No voy a esperar a que ustedes se recuerden las fórmulas de memoria, ni en la clase ni durante el parcial, ¿sí? Así que yo les pongo la formulita porque ustedes, digamos, pueden ver lo mismo que ven en la definición, lo pueden ver en la fórmula, pero más nada que para eso, digamos. No pretendo que se la acuerden de memoria. Bueno, y acá hacemos un stop un poquito en este ejemplo. Este problema nos dice, una solución está compuesta por 80 gramos de soluto disueltos en 500 mililitros de solución. Si su densidad es 1,1 gramos por mililitro, calcular el peso en volumen del soluto y del solvente, ¿sí? Y acá vimos, si mal no recuerdo, nos habíamos quedado un poquito ahí. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? ¿Se ve el pizarrón ahí o no? No. A ver. Ahí. ¿Logran ver el pizarrón? Se ve la pantalla. Ah, claro, perdón. Tengo que dejar de compartir. Ahí lo ven, ¿no? Sí, claro. Está bien, perfecto. Si era yo que estaba. Bueno, entonces, en este problema vemos que tenemos estos 80 gramos de soluto, ¿sí? Que los vamos a mezclar con una X cantidad de solvente que no se ve, pero como la otra vez. ¿Qué puedo hacer? A ver, puedo ver de intentar traer una lámpara si me esperan 2 minutos. Capaz todo con negro. Sí, es que pasa que el negro no me funciona porque no es un pizarrón, es una tabla esto, de madera, y ya está absorbido tanto el fibrón que que no logro que se vea. Se ve un poquito mejor ahí, si no, intento buscar una lámpara que por ahí, con un poco más de luz, se ve mejor, ¿seguro? Bueno, díganme si no busco algo, a ver qué podemos hacer. Vamos en la lámpara. Bueno, listo. Ya ven. Ah, estoy presente adentro. Perfecto, yo te pongo presente. Bueno, ya
Bueno, díganme ahí si se ve un poquito mejor. Bueno, Alexis, no te preocupes, yo te lo hago presente. ¿Se ve mejor o no? Mejor. Voy a acercarlo un poco más. Ahí creo que está mejor, sí. Bueno, sigo entonces. Tenemos estos 80 gramos de soluto, ¿sí? Que están en una X cantidad de solvente, nos dice, ¿sí? Pero nos dice que el volumen final de nuestra solución son 500 mililitros. Y nos pide que expresemos la concentración de esa solución en gramos de soluto cada 100 mililitros de solución, ¿sí? Entonces, hagamos esto primero. Yo sé que tengo 80 gramos de sólido en ¿cuántos mililitros de solución? En 500. En 500 mililitros de solución. ¿Y en cuántos mililitros tengo que expresar yo esa concentración según lo que me pide el problema? En 100. En 100. Entonces, directamente me pregunto, ¿en 100 mililitros cuánto? Hago la regla que hago siempre. Sí, y eso les da. Eso les da 16% peso en movimiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos que expresar? La misma, o sea, la misma unidad de concentración, pero en vez de soluto tenemos que expresar en solvente, ¿sí? Recuerden que, como teníamos definida, la cantidad de soluto más la cantidad de solvente igual a la cantidad de solución, ¿sí? Entonces yo, haciendo como una ecuación, puedo despejar la cantidad de solvente, ¿sí? Entonces, la cantidad de solvente va a ser la cantidad de solución, ¿sí? Menos la cantidad de soluto. Ahora, el tema es que yo en mi problema tengo los solutos en gramos y el solvente en mililitros, ¿sí? No puedo restar esas cantidades si están en unidades diferentes. Entonces lo que tengo que hacer es pasar una a la otra. Eh, pasar una a la otra. Entonces para eso era que necesitamos, o nos sirve el dato que no es el problema, el dato de la densidad, ¿sí? Y acá viene un poquito a jugar el tema de la densidad que quería que viéramos. ¿Sí? Vuelvo a compartir la pantalla. Eh, bueno, vimos entonces que en general cuando hagamos estos problemas o cuando estemos en el laboratorio, la densidad va a ser un dato importantísimo que va a andar ahí dando vueltas, ¿sí? Y es la relación que existe entre la cantidad de materia de un cuerpo, o sea, su masa, y el espacio que ocupa el volumen, ¿sí? Se representa con un símbolo que es la electrolítica ρ. Entonces, su formulita es masa sobre volumen. Nosotros en general vamos a estar haciéndolo así, pero también vamos a estar como desarmando un poco esa fórmula. Ahora cuando hagamos el primer problemita, le vamos a ver a cómo desarmar esa fórmula. Las unidades, ¿sí? Son unidades de masa sobre unidades de volumen. Estas unidades van a variar, ¿sí? Depende qué unidad de masa y de volumen yo estoy usando. Por ejemplo, puede ser gramos sobre centímetros cúbicos, kilogramos sobre metro cúbico, gramos sobre mililitros, ¿sí? Puede variar, pero lo importante es que ustedes identifiquen que
son unidades de masa sobre unidades de volumen. Si ustedes no se acuerdan la fórmula, pero tienen el dato de densidad, simplemente sacan la fórmula mirando las unidades, ¿sí? Si se dan cuenta, los gramos están arriba y alguna unidad de volumen, la que sea, centímetros elevado a la 3, digamos, o en mililitros, litros, está abajo, ¿sí? Entonces la fórmula es masa sobre volumen, ¿tá? Igual nosotros también le vamos a hacer los cálculos con la fórmula de Sarmat. Bueno, habíamos visto una actividad experimental, ¿sí? Donde tenían distintos objetos, dos sólidos, uno regular, el otro irregular, y un líquido que era agua, y el objetivo era determinar la densidad de estos distintos elementos, ¿sí? Vimos que seguían pasos diferentes, iban obteniendo resultados, y bueno, yo fui armando con cada uno de esos resultados la siguiente tablita, ¿sí? Esto en realidad yo se los muestro un poquito para que ustedes vean que la densidad es algo que uno puede determinar experimentalmente en el laboratorio con una balanza, una probeta, y si estamos hablando de la densidad de un sólido, con algún líquido, y si estamos hablando con un líquido, con la balanza y un beaker o cualquier recipiente, y perfectamente le podemos determinar, ¿sí? Entonces estos datos que nosotros tenemos en los problemas, en realidad vienen de esto que alguien hizo previamente en el laboratorio, ¿sí? O si ustedes en algún momento necesitan la densidad y no la tienen, la pueden sacar ahí en donde estén, digamos. Entonces, para el sólido regular, que era un prisma, vimos que lo que primero hacían era calcular el volumen, ¿sí? A través de medir con una regla las distintas dimensiones del prisma y calculaban el volumen, ¿sí? Que yo lo puse acá, estos 40 centímetros cúbicos, y después, o antes, no me acuerdo, pesaban, ¿sí? Este prisma y les daba una masa de 68,3. Entonces, para calcular la densidad, lo que hacían era el cociente entre la masa, 68,3 gramos, dividido estos 40 centímetros cúbicos, ¿sí? Y eso les daba 1,7 gramos sobre centímetros cúbicos. Perfecto. Cuando tenían un sólido irregular como una roca, ¿sí? En la cual no podían medir los distintos lados de esa roca y a través de una fórmula matemática sacar el volumen, lo que hacían era llenar una probeta con un determinado volumen X cualquiera, arrancaban llenando la probeta con 300 mililitros, por ejemplo. ¿Podrían haber sido 200? Sí. ¿Podrían haber sido 500? Sí, también. ¿Sí? Lo importante era registrar este primer volumen inicial. A mí dice que se corta, pero volvemos con el mismo límite. El segundo paso era sumergir la roca, ¿sí? En la probeta, y una vez que sumergimos, en este caso la roca o lo que sea que estemos determinando, el volumen va a aumentar, ¿sí? Entonces el paso siguiente era de anotar ese volumen, que obviamente iba a ser mayor, y les daba 340. Entonces, si yo tengo el volumen final y el volumen inicial, y en el medio yo sumergí un cuerpo, esa diferencia o ese aumento de volumen que yo estoy teniendo en la probeta, se debe al volumen, o yo lo puedo asociar al volumen del cuerpo que yo introduje, ¿sí? Entonces lo que hacen es, esta formulita que yo les puse acá arriba, ¿sí? Volumen de cuerpo es volumen final menos volumen inicial, o sea, hacen 340 menos 300 y les da estos 40, ¿sí? Que en este caso la unidad sería mililitros, como está ahí arriba, ¿estamos? Estos 40 mililitros que corresponden al volumen de nuestro sólido regular, que era la roca, ¿sí? Y después, para determinar el peso, simplemente pesaban el cuerpo. Estamos que les dio 97,9 gramos. Una vez que tenían datos de masa, datos de volumen, hacían el cociente, el mismo cociente que hicimos antes, y les daba una densidad de 2,4 gramos sobre mililitros. Ven que ahora las unidades de masas es la misma, es gramos, pero en unidad de volumen, en el primer caso tenemos centímetros cúbicos, y en el segundo tenemos mililitros, ¿sí? Bueno, ¿qué hacían cuando tenían un líquido, que en este caso era el agua, ¿sí? Lo que hacían primero era determinar la masa del volumen, pesaban un beaker, ¿sí? Que pesaba 100,4 gramos, ¿sí? Lo llenaban con una determinada cantidad de agua, que era a la cual ellos querían determinar la densidad, ¿sí? Y registraban esa masa final, que les daba 300 gramos. Después hacían la diferencia, ¿sí? Entre la masa final y la masa inicial,
y les daba estos 200 gramos que correspondían a la masa de agua. ¿Podrían haber puesto el beaker, tarar el beaker y directamente registrar el peso de esa cantidad de agua? Sí, podrían haberlo hecho. No deciden hacerlo, creo, entiendo yo, para seguir un poco esta lógica de masa final, masa inicial, o como vimos antes, volumen final, volumen inicial, ¿sí? Pero en el caso de la balanza tenemos la posibilidad de tarar, es como que eh, no tenemos en cuenta ese primer peso que estamos poniendo ahí, ¿sí? Esos 100 directamente no los tendríamos en cuenta. Y para determinar el volumen directamente se fijan, ¿sí? Miden, porque estaban colocando el agua en un recipiente que estaba calibrado, ¿sí? Entonces se fijan directamente cuál es el volumen, a dónde marca, ¿sí? El volumen, esa determinada cantidad de agua, y les da 200. Entonces, ya con estos dos datos pueden hacer este cociente de masa sobre volumen que les termina dando 1 gramo sobre mililitro, ¿sí? Bueno, un poco explicar todos estos pasos para que entiendan cómo sería si pudiésemos tener la actividad experimental en el laboratorio, pero bueno, debido a toda la situación no lo podemos hacer. ¿Sí? Hay una preguntita en la guía, ¿sí? De una situación a resolver similar donde tenemos que determinar la densidad y ustedes tienen que contar los pasos, que es básicamente como ven en el video, como estuvimos haciendo acá. Tienen que contar los pasos y hacer los cálculos como están acá, ¿sí? No creo que la hagamos hoy, pero bueno, si después se ponen y la hacen, o la hacemos el viernes, para que tengan en cuenta que es muy similar a esto, ¿sí? Bueno, sí, seguimos pensando en relación a la densidad, ¿sí? Supónganse que tenemos dos elementos, dos objetos que son del mismo material, son de acero, ¿sí? Por un lado tenemos una cuchara y por otro lado tenemos una bombilla para tomar mate, ¿sí? Los dos elementos tienen la misma densidad, ¿sí? Estos 7,8 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, yo me pregunto y les pregunto, como puse ahí, ¿por qué dos cuerpos de formas diferentes, como la cuchara y el acero, como la cuchara de acero y la bombilla de acero, tienen la misma densidad? ¿Qué les parece? Y porque están hechos con la misma cantidad de material, supongo. ¿Con la misma cantidad de material? Sí, en Con el el mismo gramo. material. Bien. Viene por ahí Los la... dos son de acero. Muy bien, claro. Los dos son de acero, ¿sí? Por lo tanto, tienen la misma densidad. Ahora, no tiene que ver con la cantidad del material, sino con el material. Y yo podría tener, no sé, una cuchara mínima, muy chiquitita, y una bombilla gigante, no sé, del tamaño de una casa, y si los dos están hechos con el mismo material, es decir, los dos están hechos con acero, tendrían la misma densidad, ¿sí? Porque la densidad es una propiedad que está asociada al material, ¿sí? A la identidad del material, no a la cantidad de material. Yo puedo tener, no sé, un bloque de cemento y no sé, y un lápiz de cemento, y los dos van a tener la misma densidad, ¿sí? Por más que tengan tamaños diferentes, por más que en uno haya 500 kilos de cemento y en el otro haya 5 gramos de cemento, sí, la densidad es la misma porque está asociada al material y no a la cantidad del material o el tamaño del objeto que está hecho con ese material, ¿sí? Entonces, ojo ahí. Siguiente situación, tenemos dos cucharas, ¿sí? Formas muy similares, tamaños muy similares, ¿sí? Pero ahora están hechas con distintos materiales. Tenemos una de acero que tiene una densidad de 7,8 gramos sobre centímetros cúbicos y tenemos otra que está hecha de cobre que tiene una densidad de 8,9 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué dos cuerpos con la misma forma, como ambas cucharas, tienen densidades diferentes? ¿Qué les parece? Porque son distintos materiales. Bien, porque son distintos materiales, ¿sí? De vuelta. La densidad es una propiedad que está asociada al material, no a la forma del objeto, no al tamaño, no a la cantidad de material, ¿sí? Ah, bien, perdón, Luna, que me
ahora tal vez estas preguntitas me parecen obvias, ¿sí? Pero después si hay ejercicios múltiple opción o alguna cuestión así, no son tan obvias, y ahí empezamos a confundirnos. Entonces, un poquito lo dejo claro desde el inicio, ¿sí? Para que lo vayan pensando, o si necesitan volver a la filmina para responder a alguna pregunta, lo pueden hacer. Bueno, le puse unas tablitas con distintas densidades, ¿sí? De distintos materiales. Vemos entonces eso que veníamos viendo recién, con ejemplos bien concretos. Pero básicamente que la densidad, ¿sí? Es una propiedad y por lo tanto una cantidad, ¿sí? Que va a estar asociada al material del cual esté hecho el objeto que yo estoy teniendo en cuenta, ¿sí? Vemos desde densidades desde 0,0012 hasta densidades de 21,4, ¿sí? Entonces, presten atención cuando haya alguna preguntita media capciosa. Bueno, hasta ahí con la densidad. Recuerden que la densidad no es una unidad de concentración, es una propiedad, ¿sí? Yo me detengo ahí y expliqué un poquito más porque en general ya van a ver que muchos ejercicios necesitamos la densidad para resolver, entonces por eso quería que la viéramos antes, ¿sí? Pero ahora nos seguimos en las unidades de concentración. Bueno, siguiente, no, quiero que resolvamos, perdón, me vuelvo al problema, ¿sí? Queda un minuto. Bien. Bueno, entonces, como queda un minutito, finalizo yo la reunión y volvemos a arrancarla si no se corta, ¿sí? Bueno, ahí lo vuelvo a iniciar.